Terminamos en el primer punto que empezamos, con un punto deslizado. Y ahora tenemos que hacer dos vueltas de arcos, solo exclusivamente de arquitos. Mirad, estas dos vueltas. Esta y esta. Dos vueltas de arquito. Os explico cómo hacemos la primera y la siguiente igual. Desde donde estamos, hacemos 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y me voy al primer arco. Y hago un arquito. 1, 2, 3 cadenetas y me voy al segundo punto. De los 4 que tenemos, en el segundo hago un arco. 1, 2, 3 cadenetas y me voy justamente al centro, donde tengo las 2 cadenetas de separación. 1, 2 y 3. Y me voy al segundo punto. 1, 2 y 3. Y me voy al único arco ya que me queda. ¿Vale? Y así repetimos toda esta vuelta y otra vuelta más al segundo punto. ¿Vale? Bueno, pues cuando ya tengamos hechas estas dos vueltas de arcos, dos de estos arcos, vamos a repetir de nuevo el dibujo. Volveré con ustedes para el comienzo, porque ahora el dibujo irá hecho justamente encima de los arcos. Ahora empezaremos, mirad, aquí empezamos justamente en el centro, ¿vale? En el centro del talón. Hemos hecho este dibujo de esta piñita. Dos vueltas de arco. Y ahora empezaremos a hacer el dibujo de la piña de nuevo, pero lo vamos a intercalar, ¿vale? Vamos a hacer estas dos vueltecitas de arquitos. Y ahora os digo cómo comenzamos, muy fácil. Comenzamos el primero y ya lo hacemos lo siguiente, como hemos hecho esta, ¿vale? Vamos a seguir trabajando. Bueno, ya hemos dado las dos vueltas de punto de arquitos, ¿vale? Arquitos. En la segunda vuelta no os he dicho que los arquitos iban intercalados, ¿veis? No va en punto bajo, sino van intercalados, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora, ¿dónde vamos a empezar nuestro dibujo de la piñita? Mirad, voy a terminar este momento. Mirad, aquí tenemos los dibujos de los arquitos que hicimos al principio, ¿vale? Y aquí tenemos la última vuelta. Esta es la última vuelta, la que compone de 8 puntos, ¿vale? En la piñita. Y nos separa un arquito, ¿vale? Este arquito que nos separa. Bueno, pues encima de este arquito nos ha tenido que quedar dos arquitos en la primera vuelta. Y un arquito en el centro, que corresponde a este mismo. Pues en este arco, perdón, es donde vamos a comenzar el dibujo. Aquí donde vamos a empezar los dos puntos altos en este arco. Como yo estoy aquí, es que me he venido a este lado porque se aprecia mejor, porque este es el de la unión. Mira, yo estoy aquí. Este ha sido el de mi unión, donde yo he terminado mi vuelta de puntos de los arquitos, ¿vale? Entonces he hecho un arquito, he hecho otro y me he venido justamente al que está en el centro, encima de la última vuelta, Esta es la última vuelta de 8 puntos, el arco que se crea aquí en medio, dos que se nos ha creado a los lados, pues el que está arriba. Aquí es donde comenzamos a hacer los dos puntos altos. Y a partir de aquí tenemos que crear 4 arquitos. Hago 3 cadenetas, me voy al siguiente arco. Me tienen que salir 4 arquitos. 1, 2, 3 cadenetas, me voy al siguiente arco. 1, 2, 3 cadenetas, me voy al siguiente arco. Y ahora ya voy a hacer de nuevo el dibujo y me tiene que corresponder con el arquito justamente que está encima de donde hemos terminado la última vuelta. Hago 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Aquí me cogí nada más, ahí está, 3. Y aquí hago mis 2 puntos altos del comienzo del dibujo de la piñita. ¿Vale? Bueno, pues así de fácil.
vamos a comenzar a hacer de nuevo estas dos puntos altos, que es la primera vuelta. Luego haremos los 4, haremos estos 6 con una cadeneta de separación y haremos estos 8 con 2 cadenetas de separación, ¿vale? Tan fácil como eso. Ahora mismo tenemos que tener 1, 2, 3 y 4 arquitos de separación. 1, 2, 3 y 4 arquitos. Y los 2 puntos para el comienzo de la piñita. ¿Vale? Una vez que lo terminemos, tenemos que volver a hacer de nuevo otras 2 vueltas de arquitos. Pero bueno, voy a terminar este dibujo y estoy con ustedes, porque son en total 3 dibujos. En total tenemos que hacer 3 dibujos. Mirad, a ver si lo apreciáis bien. Aquí está el primero. Este es el primero. Este es el segundo, que va intercalado. Y este es el tercero que haremos, que va exactamente donde va el primero. Entonces es todo ya muy fácil, porque aquí ya hemos comenzado en esta vuelta. En esta vuelta hemos comenzado, que es la que vamos a hacer los 2 puntos, ¿vale? Cuando terminemos de hacer todo este crecido, haremos de nuevo 2 vueltas de estos arquitos, y volveremos a comenzar de nuevo los 2 puntos altos sobre el hueco, ¿veis? Este hueco es el que nos indica que tenemos los 2 huequecitos encima, pues el que está justamente arriba. Volvemos a comenzar de nuevo la piñita, que ya coincide con esta, con la primera que hicimos, ¿vale? Porque va intercalada con esta. Bueno, yo voy a terminar esta. Voy a hacer las 2 vueltecitas y os digo ahora, ¿vale? Chicos, ya hemos terminado de dar las 2 vueltas hemos terminado el dibujo de la piñita, hemos terminado de dar las 2 vueltas de arquito y ya estoy otra vez en el mismo sitio que antes os comenté. Este es el hueco del centro donde hemos terminado de hacer las cadenetas, ¿vale? La última, de la última vuelta. Tenemos los 2 aquí encima y en el centro este es donde tenemos que empezar a hacer de nuevo el último dibujo de piñitas, ¿vale? Donde vamos a hacer los 2 puntos altos. Y vamos a hacer de nuevo las 3 cadenetas con 4 arquitos. Y volvemos a hacer el dibujito. Comenzamos desde la primera vuelta. Tengo aquí 1, 2, 3 y aquí tengo otra vez ya la que tengo encima del grande, donde tengo que hacer el cuarto arquito, y aquí donde tengo que hacer de nuevo los 2 puntos altos, ¿vale? Bueno, pues vamos a terminar de nuevo de hacer este dibujito, que será el último. Tenemos 1, 2 y este que vamos a hacer ahora es el tercero, ¿vale? Venga, vamos a terminarlo y ya os diré cómo seguimos. Hemos terminado los 3 dibujos que lleva la bota. El primero lo hicimos, este es el primero, este es el segundo y este que tengo aquí, que es el centro, el tercero, ¿vale? Una cosa que os tengo que comentar: en la última vuelta del tercero repetimos la cuarta vuelta, ¿vale? Esta que es de 4 palotes y 2 cadenetas, hacemos otra, ¿vale? Bueno, damos la vuelta entera y aquí he terminado yo de dar mi vuelta. Este es el final de mi vuelta. He terminado con un punto bajo, en vez de hacer el último punto con un punto alto, lo he terminado con un punto bajo y me he pasado al huequecito este que tengo aquí, en el cual he hecho 3 cadenetas, porque vamos a empezar a hacer ahora la estrella. Esto, chicos, lleva 2 estrellas, una delante y otra detrás. Mirad, esta es la de delante y lleva otra exactamente igual en la parte de detrás, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Como he dicho, subimos 3 cadenetas porque vamos a hacer un grupo de 3 palotes, ¿vale? En la primera estrella, por si ustedes tenéis, digamos, otra cantidad de puntos porque lo queréis hacer mayor, más ancha la bota
y le habéis dado más puntos desde aquí, esto como os dije que tenía que ser más grande si lo queréis mayor y demás, os digo que tenéis que centrar lo que es el motivo de delante, y la primera estrella iría, el primer punto iría justamente en el centro del motivo, ¿vale? Del último motivo que creamos. Y en la parte de detrás igual, la primera vuelta va en el centro del motivo central de la parte de atrás, ¿vale? Bueno, pues por ahí os podéis guiar. Yo en este caso tengo desde la parte de detrás, que es mi parte de detrás, tengo que hacer 1, 2 y 3 puntos altos en cada hueco. Y tengo 1, 2, 3 huecos y ya tengo aquí el central. Bueno, voy a hacer el segundo hueco, de palotes. Vamos a separarlo con 3 cadenetas. Y voy a hacer los 3 palotes que me corresponden en este hueco. Hago el siguiente hueco con 3 cadenetas de separación. 1, 2 y 3. Y ahora es lo que tienen que tener ustedes en cuenta. En el último hueco, cuando hagáis el último hueco ya que está pegando al central de la estrella, mirad, este es el central de la estrella, ¿vale? Cuando hagáis tenéis que hacer 4 cadenetas aquí. 4 cadenetas son, un momento que lo miro. Sí, 4 cadenetas tenéis que hacer para hacer este punto bajo. Y volvemos a hacer otras 4 cadenetas para enganchar de nuevo y hacer los 3 palotes en el siguiente hueco. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Yo estoy en el hueco anterior al central. Aquí voy a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y hago un punto bajo en el centro de mi motivo. ¿Vale? Hago de nuevo, he cogido nada más que una lazada. Un momento. Como voy trabajando con 2 puntos, con 2 hebras, otra vez he cogido una lazada nada más. Aquí, un momento. 1, 2, 3 y 4. Vale, hago el punto bajo y vuelvo a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Y me vengo al siguiente hueco y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ya tengo el comienzo de mi estrella. Voy a seguir trabajando todo esto hasta llegar, igual que lo hemos hecho aquí, con puntos altos, separado por 3 cadenetas, hasta llegar al punto central. ¿Vale? Que haremos lo mismo al punto central de la parte de atrás, del talón. Que haremos lo mismo que hemos hecho aquí, que hemos hecho en el punto central delantero, ¿vale? Vamos a terminar esta vuelta y ahora vemos cómo hacemos la siguiente. Hemos dado la vuelta entera, ¿vale? Yo he llegado aquí y en las 3 cadenetas que hice de subida he hecho un punto deslizado, ¿vale? Ahora, tenemos que hacer puntos deslizados hasta llegar aquí, porque aquí empezaremos ahora a hacer los 3 puntos altos, ¿vale? Voy a avanzar con un punto deslizado, otro punto deslizado y me meto dentro del hueco, en el cual subo con 3 cadenetas y hago 2 puntos altos más y ya tengo los 3 puntos altos. Hago 3 cadenetas de separación y me voy. Ahora, chicos, ahora tenemos que tener precaución porque este es el último punto, el último hueco. Ahora, siempre vamos a ir adelantando uno para hacer la estrella. Este fue el que hicimos, el último, digamos, antes de llegar al centro. Pues ahora será este, el que será el último antes de llegar al centro, ¿vale? En el cual haremos 3 puntos altos, 1, 2 y 3.
Y aquí vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenetas. Y nos vamos a venir con puntos bajos a hacer justamente aquí encima. Haremos un punto bajo al ladito del punto central. Uno encima del punto central y uno al ladito. Son 3 los que tenemos que hacer, ¿vale? De esta manera. Volvemos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me vengo a este hueco que tengo aquí y hago 3 puntos saltos. 1, 2 y 3. Y voy trabajando igual, exactamente igual que he hecho aquí. Voy a hacer ahora en la parte de atrás del talón. Sigo trabajando, hago otro hueco aquí, pues hago otros 3 puntos altos separados por 3 cadenetas. Y este es el último, en el cual ya tengo que hacer 5 cadenetas para apuntarlo aquí y hacer mis 3 puntos bajos en este centro, ¿vale? Venga, vamos a terminarla. Apuntamos con un punto deslizado en las 3 cadenetas, la última cadeneta de la subida que hicimos. Avanzamos con 2 puntos deslizados y nos metemos en este hueco, que es el único que va a haber entre estrella y estrella en este momento. Nos metemos aquí, subo con 3 cadenetas y hago mis 2 puntos altos para conseguir 3. Y ahora tengo que hacer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Y me vengo al centro, en el cual tengo que hacer 5 puntos altos. 1 fuera, en las cadenetas. Punto sobre punto en los 3 que tengo. 2, 3, 4 y 1 fuera, 5. ¿Vale? Este es el centro de la estrella. Vamos a hacer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me voy al único hueco que tengo que hacer antes de llegar a la otra estrella, que es este. Y en el cual hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo hago 7 cadenetas porque ya tengo la estrella aquí. ¿Qué tengo que hacer? 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy a hacer mis 5 puntos altos. 1 fuera en las 4 cadenetas. 3 en los que tengo en el centro, punto sobre punto. 2 y 3 y 1 fuera. Y ya tengo los 5 de la estrella de la parte de atrás. 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Y me vengo a la tercera cadeneta de las de subida que hicimos en el primer punto. Bueno, pues ya tenemos hecha la mitad de la estrella. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a disminuir. Ahora, en la siguiente vuelta tenemos que tener 3 y 1 para conseguir la estrella completa, ¿vale? Mirad. Aquí está. Esta es la vuelta. A ver si lo pongo bien, que lo veáis. Esta es la vuelta que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer esta con 3 y esta con 2. Por lo tanto, también tenemos que ir teniendo más tejido de esto de los grupitos de 3, ¿vale? Este es el del centro, que es este, el único que tenemos. Pues ya tenemos que empezar a tejer en las cadenetas que tenemos delante y detrás. Os lo voy a hacer para que no os confundáis. Vamos a ver. Hemos sujetado aquí con un punto raso. Adelantamos con un punto raso hasta el siguiente hueco. Aquí.
¿Vale? Este es el hueco de las 7 cadenetas. Pues aquí vamos a levantar las 3 cadenetas y vamos a hacer 2 puntos altos más, que son los 3. Ya tenemos un aumento del grupito de 3, que es este. Este mismo ya lo tenemos aquí. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? 5 puntos, 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, que es el centro, pues tenemos que hacer 3 puntos bajos, justamente en el centro, en los 3 del centro. Hacemos 1, 2 y 3. Volvemos a hacer 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y antes de que termine, antes de llegar al siguiente grupo de 3, tenemos que hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 cadenetas de separación y me voy al huequecito que tengo aquí. Un momentito, doy la vuelta. Que es las cadenetas, las 7 cadenetas de la vuelta anterior, del centro. Voy a hacer 3 puntos altos aquí. 1, 2 y 3. Ya he creado estos dos grupos de 3. Voy a hacer 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a la parte de atrás, al centro. Y en los 3 puntos centrales voy a hacer 3 puntos bajos. 1. Me he traído nada más que una hebra. Un momentito. 1, 2 y 3. Ya tenemos hecho el centro de la parte de atrás. ¿Vale? ¿Qué me falta? Me falta crear un grupo de 3 aquí. ¿Vale? 1, 2, 3 cadenetas de separación. No, 3, 4, perdón. Y 5, sí, que me había un poquito perdido. Aquí tengo ya las 3 cadenetas. Las 3, los 3 palotes altos. Ahí. Y ahora tengo que hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3, para unirlo en este tercer punto de las 3 cadenetas de subida. ¿Vale? Ya tenemos hecha la penúltima vuelta de la estrella. Ahora vamos a hacer la última, que sería haciendo un punto aquí, solamente un punto. Para ello vamos a desplazarnos con punto raso aquí y aquí. Y me vuelvo a colocar en las 5 cadenetas, que voy a levantar 3 cadenetas ahí para hacer 2 puntos altos más y conseguir mi grupo de 3. Ya tengo el primero creado. Ahora hago mis 4 cadenetas, que fueron las primeras que hice. Cuando hice este de aquí, este primero, hice 4 cadenetas. Pues terminamos con 4 cadenetas y terminamos con un punto justamente en el centro del dibujo. Ya tenemos la estrella prácticamente terminada. Hago mis 4 cadenetas de nuevo. 1, 2, 3 y... Un momento, que se me ha venido. 3 y 4. Y en estas cadenetas, las 5 cadenetas que hicimos la vuelta anterior, voy a hacer mis 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hago 3 cadenetas de separación. 1, 2, 3. Y me voy al huequecito siguiente y ya voy tejiendo exactamente igual hasta llegar aquí, que es la parte de detrás, para hacer el centro de la última vuelta de la estrella, ¿vale? Vamos a terminarlo, esta vueltecita, y os digo ya que ya queda muy poquito. Ya hemos terminado, digamos que estamos haciendo esta. Pues ya no queda nada más que este trocito. Esto se hace rapidísimo. Verán que ya vamos a estar estrenando nuestras botitas.